¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 2 de la unidad 3 de razonamiento matemático, que es numeración. La numeración es la parte de la aritmética que se encarga del estudio de la correcta formación, lectura y escritura de los números. El número es la idea asociada a una cantidad que nos permite cuantificar los objetos de la naturaleza. El numeral es la representación simbólica o figurativa del número. Y tenemos como ejemplo, para representar el número 4, tenemos 4 rayitas en forma vertical o 4 rayitas en forma horizontal, o el mismo número 4 o 4 escrito en letras, etc. Las cifras son los símbolos que convencionalmente se utilizan para la formación de los numerales, los cuales son las cifras del 0 al 9. Principios fundamentales. Primero vamos a ver el principio fundamental del orden, que dice que toda cifra que forma parte de un numeral ocupa un orden determinado, el cual se considera de derecha a izquierda. Y vamos a ver como ejemplo al numeral 96.754, teniendo que la cifra 4, que es la última, es de orden 0 y lugar 5. La cifra 5 es de orden 1, lugar 4. La cifra 7 es de orden 2, lugar 3. La cifra 6 es de orden 3, lugar 2. Y la cifra 9 es de orden 4, lugar 1. Y ahora vamos a ver el principio fundamental de la base, que dice que todo sistema de numeración tiene una base que es un número entero y mayor que la unidad, el cual nos indica la cantidad de unidades necesarias y suficientes de un orden cualquiera para formar una unidad del orden inmediato superior. Y vamos a ver como ejemplo dos numerales. Primero el número 849 en base 7. Y tenemos que escribirlo correctamente. Entonces, como sabemos, al estar en base 7, vamos a formar grupos de 7 para agrupar. Y vemos acá que sabemos, si es base 7, todos los números deben ser menores a 7. Entonces acá vemos un número 9. Entonces vamos a formar un grupo de 7 con el 9 y nos van a quedar dos unidades, que va a ser la cifra de orden 0. Y a pasar una unidad que es un grupo de 7 para la cifra de orden 1. Entonces, como habían 4, más 1 que llevo va a ser 5. Y como 5 es menor a 7, está bien escrito. Ahora falta el 8, que como vemos es mayor a 7, que es la base. Entonces igual vamos a formar un grupo de 7 que va a pasar para la cifra de siguiente orden. Y como se formó un grupo de 7, nos va a quedar una unidad, porque era 8. Entonces, tenemos que el numeral 849 en base 7 es igual a 1152 en base 7 escrito correctamente. Y vamos a hacer igualmente el siguiente ejemplo, que es el numeral 6837 en base 5. Entonces nos damos cuenta acá que 6, 8 y 7 son mayores que 5. Entonces tenemos que escribirlos correctamente y vamos a agrupar grupos de 5. Y vamos a empezar con el 7. Vemos que el 7 es mayor a 5, entonces vamos a formar un grupo de 5 que lo vamos a llevar para la cifra de siguiente orden. Y como se llevaron un grupo de 5, nos van a quedar dos unidades en la cifra de orden 0. Ahora, para la cifra de orden 1, se va a sumar el 3 más el 1 que llevo, que va a ser 4. Ahora vamos a ver la siguiente cifra, que es el 8, que como vemos es mayor a 5. Entonces igual vamos a llevar un grupo de 5 para la cifra de siguiente orden, en la que al llevarse un grupo de 5 nos van a quedar 3 unidades para la cifra de orden 2. Y al llevar una unidad para la cifra de siguiente orden, me va a quedar 6 que había más 1 que llevó, 7. Entonces tenemos que el numeral 6837 en base 5 va a ser igual a 12.342 en base 5 escrito correctamente. Representación literal de los números. Cuando no se conocen las cifras de un numeral, esto se representa mediante letras, teniendo en cuenta que, primero, que toda expresión entre paréntesis representa una cifra. Y tenemos como ejemplo un numeral de 4 cifras consecutivas en base 7, que es el A más 1, A más 2, A más 3 en base 7. Siendo A la primera cifra del numeral, A más 1 la segunda cifra, A más 2 la tercera cifra y A más 3 la cuarta cifra, siendo la mayor de estas A más 3 y la menor de las cifras consecutivas la letra A.
La primera cifra de un numeral debe ser diferente de 0. Y tenemos como ejemplo a un numeral de dos cifras en base 3, que es el AB en base 3. Y estos pueden ser el 10 en base 3, 11 en base 3, 12 en base 3, así hasta el 22 en base 3. Y nos damos cuenta que A solo puede ser 1 o 2. Letras diferentes no necesariamente indican cifras diferentes. Y tenemos como ejemplo el numeral de tres cifras en base 5, MNP en base 5. Y ese numeral puede ser el SIG en base 5, 101 en base 5, 111 en base 5, así hasta el 444 en base 5, que es el numeral de tres cifras en base 5. Numeral Capicúa. Son aquellos numerales cuyas cifras equidistantes son iguales. Y tenemos como ejemplo al 55 en base 7, al 353 en base 5, al XYX en base 8 o al MNP PNM en base K. Descomposición polinómica. Esto puede de dos tipos, la descomposición simple y descomposición por bloque. Tenemos como ejemplo de descomposición simple al numeral 4352, que vamos a hacer la suma de cada una de las cifras del numeral multiplicada por la base elevado a su respectivo orden. Teniendo primero que para la cifra 4 va a ser multiplicado por 10, que es la base, elevado a la 3, que es el orden de la cifra 4. Igualmente para la cifra 3 le vamos a sumar 3 por 10, que es la base, elevado a la 2, que es el orden, más 5, que es la tercera cifra, por 10 elevado a la 1, más 2. Ahora, como segundo ejemplo, tenemos al numeral 20.645 en base 8, que va a ser igual a 2 por 8 a la 4, siendo 8 la base y 4 el orden de la cifra 2, más 6 por 8 a la 2, más 4 por 8 a la 1, más 5. Ahora para el numeral ABCD en base K, vamos a hacer lo mismo, teniendo A por K a la 3, más B por K a la 2, más C por K a la 1, más D. Ahora, en la descomposición por bloques, vamos a agarrar en bloques partes del numeral. Por ejemplo, para el numeral 4352, vamos a agarrar primero 43, que son los dos primeros dígitos del numeral, y lo vamos a multiplicar por 10 a la 2, siendo 10 la base y 2 el orden de la cifra 3. Y le vamos a sumar el segundo bloque, que es 52. Ahora, para el numeral AB en base n, igual vamos a dividir este numeral en dos bloques. El primero va a ser el primer AB en base n, multiplicado por n, que es la base, elevado a la 2, que es el orden de la primera cifra b, más el segundo bloque, que es AB en base n. Igualmente vamos a hacer con el numeral MNP en base k, en el que vamos a dividir en dos bloques, que cada bloque va a ser MNP, y el primer bloque va a ser elevado el MNP por K, que es la base, elevado a la 3, que es el orden de la cifra P, más el segundo bloque, que es MNP en base K. Ahora, para hacer cambio de base, vamos a ver dos tipos. Cuando pasamos de base M a base 10, en el que vamos a descomponer polinómicamente, teniendo como ejemplo que vamos a expresar 524 más 6 a base 10. Entonces, este va a ser igual a 5, que es la primera cifra del numeral, por 6, que es la base, elevado a la 2, que es el orden, más 2, que es la segunda cifra, por 6 a la 1, más 4. Y al efectuar la suma nos va a resultar 196, que es el numeral expresado en base 10. Ahora también tenemos para pasar de base 10 a base n, que como ejemplo nos piden expresar el numeral 196, que está en base 10, pasarlo a base 6. Entonces vamos a hacer el método de divisiones sucesivas, en el que vamos a dividir el numeral, que es 196, entre 6 sucesivamente, teniendo que al dividir en la primera parte nos va a dar residuo 4, que lo vamos a marcar, y va a tener cociente de 32, que lo vamos a volver a dividir entre 6, nos va a dar un residuo 2, que lo vamos a marcar, y un cociente 5, que también vamos a marcarlo.
teniendo que 196 va a ser igual a 524 en base 6. Ejemplo de aplicación. Acá tenemos que los tres numerales que vemos acá son iguales. Y nos piden calcular b menos a más n más p. Entonces primero sabemos que comparando el mayor numeral aparente le corresponde menor base y viceversa. Entonces al igualar los dos primeros numerales, tenemos que al ser el numeral segundo mayor que el primero, entonces le corresponde una menor base. Y ese numeral debe ser entonces menor que 9, pero también debe ser mayor a 7, ya que n es la base y debe ser mayor a cualquiera de las cifras del numeral. Entonces tenemos que n está entre 7 y 9, entonces n va a ser igual a 8. Ahora vamos a hallar las siguientes cifras, que vamos a igualar la segunda y la tercera parte, o sea, los dos siguientes numerales, teniendo igualito que al ser el segundo un numeral mayor que el primero, la base debe ser menor. Entonces tenemos que p debe ser menor a 8. Pero acá tenemos el numeral que hay un 6. Y siempre la base es mayor a cualquiera de los números. Entonces tenemos que p está entre 8 y 6, siendo p igual a 7. Ahora teniendo n y teniendo p, vamos a hallar la letra g. Que vamos a igualar el primer y otra vez el segundo numeral, reemplazando ya los valores que hemos hallado. Teniendo que estos dos, como son iguales, vamos a hacer la descomposición a ambos lados, que sabemos que vamos a multiplicar la cifra por su base elevada a su respectivo orden, que al reemplazar y al operar nos va a salir que b menos a va a ser igual a 5. Entonces, a nosotros nos piden b menos a más n más p. Pero ya sabemos que b menos a es 5, que n es 8, que ya hemos hallado, y que p es 7. Entonces tenemos que la suma de todos estos va a ser igual a 20, que es lo que nos están pidiendo.